a apresurarnos. Nuevamente como título, el istmo de la idolatría hacia el precioso hermano William Branham. ¿De qué se toman estas personas? Se toman de que el hermano William Branham fue un vaso que Dios lo usó grandemente, poderosamente, y lamentablemente el hombre siempre tiende a ser muy superficial, siempre tiende a ser idólatra. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto con la mente de que había un solo Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, pasaron muchos años en Egipto y cuando empezaron a hacer su travesía, a hacer su jornada en el desierto, bueno, hubo un momento en donde el profeta se fue. El profeta se fue al Sinaí, muchos pensaron que había muerto, muchos pensaron que prácticamente el pueblo estaba abandonado. ¿Y qué sucedió? El resultado fue que del pueblo salió un becerro de oro, idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de estar bajo el alero del profeta, a pesar de estar bajo el alero de un profeta mayor, ¿qué escondía el inconsciente, el subconsciente del pueblo? El pueblo escondía en su inconsciente idolatría. Idolatría. Por lo tanto, es un paralelismo el que tenemos. El hermano Branham se fue. Prácticamente no tenemos, entre comillas, un líder de carne, o sea, un líder visible. ¿Qué se manifestó en el pueblo? Idolatría. Idolatría. ¿Por qué? El pueblo salió de Egipto. Es verdad, salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Nunca salió de sus corazones. ¿Por qué? Porque ante el primer problema, el pueblo de Israel decía, queremos volver a Egipto, estaríamos mejor en Egipto, acá estaría mejor con los melones, con las cebollas, con los ajos, con el río Nilo, acá no tenemos agua, etcétera, etcétera. Ante el primer problema, miraban a Egipto. Entonces, ¿qué sucedió? Ante la primera vez que no tuvieron su líder de carne, su líder visible aquí, ¿qué pasó? Se manifestó la idolatría. ¿Qué sucedió? El hermano William Branham, su mensaje sacó de las denominaciones a muchas personas, a un pueblo, sacó de las denominaciones a un pueblo, pero muchos que salieron de las denominaciones, al igual que el pueblo de Israel, que ellos aún tenían Egipto en sus corazones, bueno, la denominación aún siguió en muchos de ellos. La denominación siguió en muchos de ellos, ¿qué cosa? Idolatría, ismos, nicolaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Propios hermanos de este mensaje, ¿cómo sustentan que el hermano William Branham sea catalogado incluso como un dios? Incluso estas personas tienen la osadía de desprestigiar al propio Señor Jesucristo. Fíjense, en el mensaje La marca de la bestia, 1954, 05 del 13, estas personas, para sustentar el declive, por así decirlo, de Jesús y el alza de William Branham, fíjense lo que leen. Fíjense, párrafo 166 dice: así fue como comenzó la dispensación gentil, con una forma pagana de adoración religiosa, con una persecución para hacerlos inclinarse a eso. Y la Biblia predice que terminará igual. Un hombre santo, Jesucristo, una imagen a Él para adorarla, y así por el estilo. Fin de la cita. ¿Qué es lo que estos idólatras de William Branham leen? Ellos, al leer este párrafo, dicen: ya no hay que adorar más a Jesucristo. Fíjense cómo terminaría esta dispensación gentil, con la adoración a un hombre santo, una imagen de Él, Jesucristo. Y ellos dicen: está mal adorar a Jesucristo. Esta cita lo está hablando. Bueno, estimados, la carencia de comprensión lectura es un
es un ejemplo vivo de cada ismo. O sea, cada ismo tiene una pésima comprensión de lectura. O sea, menos revelación, evidentemente, menos revelación. Pero ya vimos ya la falencia de comprensión de lectura de los propios séquitos del retorno, y ahora la estamos viendo con estos de El Nombre Nuevo o Los Idólatras de William Branham. Acá el hermano Branham, evidentemente, nunca estaba queriendo decir que adorar a Jesucristo era algo malo. ¿En qué se basaba lo errático? En una imagen. Esa es la palabra. Una imagen a Él, una imagen. Es por supuesto, si nosotros vemos a un Jesucristo crucificado aquí, como si estuviéramos en la iglesia católica, o una imagen de María, una imagen de cualquier cosa, ¿eso qué es? Idolatría, estimado, idolatría. Tal cual, estimado, tal cual. Hay algunos hermanos del mensaje que porque el hermano Abraham dice la imagen de Jesucristo de Hoffman es casi idéntica a él, etcétera, etcétera. ¿Y qué están haciendo hermanos del mensaje al oír eso? Postrándose ante la imagen de Hoffman y orando arrodillados ante esa imagen. ¿Qué es eso? Idolatría. Idolatría, no hay nada más que decir, eso es idolatría, eso es tergiversar lo que dijo el profeta, eso es una falta de entendimiento tremendo a las palabras del profeta. La imagen de Hoffman es lo mismo que el hermano Abraham dijo, un fuego pintado. El fuego pintado no me puede dar calor. El fuego pintado no me puede dar calor. Igual la imagen de Hoffman. Esa imagen de Hoffman no es el verdadero Jesucristo. Ya, lo mismo el hermano Abraham está hablando en la marca de la bestia con respecto a un hombre santo, Jesucristo, una imagen a él para adorarla y así por el estilo. O sea, está hablando de adoración católica, mi estimado. O sea, no es que el hermano Abraham haya dicho que en la dispensación gentil iba a estar malo adorar al Señor Jesucristo. Pero los idólatras de William Branham toman esta cita, sacándola de total contexto, señalando de que los que estaban desviados estarían adorando a Jesucristo. Fíjense que poco cabal. El hermano Abraham dijo en las edades de la iglesia de que el diablo siempre ha tratado de sacar a un lado a Jesucristo. Siempre, siempre lo ha hecho en todo momento. En todo momento han tratado de sacar a un lado a Jesucristo. Jesucristo es la piedra de tropiezo. Jesucristo es la piedra de tropiezo. Por algo no me sorprende que ciertos llamados hermanos del mensaje no crean que el Señor Jesucristo sea su Dios y Salvador. Me parece totalmente evidente con lo poco cabal que está la situación al día de hoy. Bueno, el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado de 1963, del 07 del 28, el hermano Abraham acá dice algo que estos idólatras de William Branham lo tomaron y hay que adorar a William Branham. Es la famosa imagen que yo creo que ustedes también han visto, ustedes también lo han visto, una imagen de Billy Graham, acá al lado Oral Roberts, y en un centro William Branham. Y sale, por ejemplo, Billy Graham, un ángel. Oral Roberts, otro ángel. Pero al centro, cuando sale la imagen de William Branham, sale el título Elohim. Entonces, ¿a qué va esa imagen? ¿A qué va esa fotografía, esa imagen? ¿A qué va? Bueno, Cristo es el misterio de Dios revelado, en 1963. El hermano Abraham dice aquí, y como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot, cuando un moderno, Billy Graham, y un Oral Roberts fueron allá a Sodoma y les predicaron a esos sodomitas y les cegaron los ojos. ¿Ven? Con el Evangelio. Un ángel se quedó, un mensajero con Abraham y el grupo elegido. ¿Y qué clase de señal hizo él? ¿Ven? ¿Y cómo lo llamó Abraham a él? Elohim. Elohim. Dios manifestado en carne. Jesús mostrando que el mismo Dios en él sería manifestado en su novia en los últimos días. Oh, hermanos, hermanos, sencillamente no hay fin a ello. Solo es una revelación de Dios. Es eterna.
Solo sigue adelante y adelante y adelante. Fin de la cita. ¿Qué están señalando con esto? Están señalando Billy Graham, un ángel a Sodoma, las denominaciones. Oral Robert, otro ángel a las denominaciones. Pero aquí en el mensaje tenemos a Elohim. Y dicen, Elohim es William Branham. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Es errático, es errático. ¿Por qué el hermano William Branham no puede ser catalogado en la misma categoría que Elohim? ¿Por qué si Elohim manifestó el mensaje? ¿Por qué si Elohim predicó el mensaje? Porque era el Espíritu Santo llenando el vaso. Y eso no es famoso en el mensaje, por así decirlo. No es tan concurrido en el mensaje esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo de pequeño, y yo estoy en el mensaje desde que soy un niño, yo desde que estoy en el mensaje que he escuchado William Branham, profeta, 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 William Branham. Y siendo un niño, solamente escuché a mi padre que él había salido de la pentecostal, él salió de la pentecostal, mi padre era un pentecostal, yo nací en el mensaje, y mi padre fue aquel que dijo, estimados, sé que ustedes no están evangelizando, entregando el mensaje, pero me nombran a William Branham, ¿y cuándo me nombran a Jesucristo? ¿Cuándo? Eso caló profundo en esos hermanos que estaban en la euforia, por así decirlo, del mensaje. Y no me resulta extraño que la situación continúe, porque a mí me gusta oír predicaciones. Si alguien me dice, una vez alguien me dijo, hermano Germán, ¿cómo te sabe tanto? ¿Qué le pasa? Y yo digo, no, que yo estudio mucho, leo mucho Biblia, leo muchos diccionarios, tengo concordancia y también oigo muchas predicaciones de diversos ministros. Y yo lo que hago es retener lo bueno y lo malo lo dejo pasar. ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador de muchos hermanos que he oído en el mensaje? Que su predicación, su exhortación hacia el pueblo es William Branham céntrico. Es William Branham céntrico. Su predicación, ya se la saben de memoria, Malaquías 4:5. Entonces Dios nos trajo un profeta y un profeta nos habló, él es la voz de Dios, etcétera, etcétera, y hablan más del mensajero, que del autor del mensaje. Y eso es un gran error. Eso es preocupante, porque imagínense que Eliezer vaya ante Rebeca y Eliezer le entregue todo su currículum a Rebeca. Mira, Rebeca, yo te voy a contar, yo soy criado de Abraham y yo he trabajado más de 30 años con él y yo cada día lavo sus ropas, yo estoy con sus carneros, con sus becerros, etcétera. Yo estoy aquí, acá, y Rebeca... sí, muy interesante todo, pero cuéntame del hijo de la promesa, cuéntame de Isaac. Bueno, esa clase de predicación hoy en día es común hablar más del mensajero que del autor del mensaje. Estimados, ese es un grado de idolatría, hay que decirlo, es un grado de idolatría. ¿Cómo puede ser posible que el 99% de una predicación se hable más de William Branham y se acuerdan de Jesucristo solamente a la oración final? Bendíganos Jesucristo. Amén. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo se va a sentir agradado? Si estamos avalando y ensalzando, William Branham, qué tremendo lo que hizo. No. Es lo que hizo Jesucristo por medio de ese vaso llamado William Branham. Muy distinto, muy distinto. Entonces, ¿qué hace la gente cuando lee esta cita? Dice, Billy Graham, Oral Robert, William Branham, es Elohim. Ahí está, es Dios. Incluso los retornistas también tienen un grado de idolatría a William Branham porque creen que él
William Branham va a ir a la cena de la boda del Cordero y va a decir, bueno, discúlpeme, tengo que parar porque tengo que acompañar a Moisés y Elías, discúlpeme, va a descender a la tierra y va a ser como Moisés y Elías y el Dios de la tierra, William Branham. Idolatría. Idolatría en el retorno, ojo, idolatría en el retorno. Ahora, el hermano Branham fue claro, fue totalmente claro en Sabiduría contra Fe 1962, 04 al 01. Dice el profeta, por lo tanto, muerte, tú no puedes detenerlo ya. Yo tengo la palabra del Señor. No, yo no soy la palabra. Él es la palabra, ¿ven? Si yo fuera la palabra, solamente hay una persona que podía ser la palabra, ese era Jesús. Él era la palabra hablada de Dios por un nacimiento virginal. Yo soy una perversión. Fíjense lo que dijo el hermano Abraham. Yo soy una perversión. Y esta cita le quiebra las piernas a los que dicen un Dios y dos Mesías. Un Dios y dos corderos sacrificados. Porque recuerden que está el ismo que dice que la sangre de Jesucristo ya no redime, sino que redime la sangre rociada en el choque automovilístico de William Branham. Esa supuestamente es la sangre que redime a la novia de Jesucristo. Falso. Si fuera de sus antiguos profetas, rasgaría mis vestiduras, ¿verdad? No puede ser. El hermano Branham no puede ser un redentor. Isaías es claro, dice Jehová, dice Isaías, dice Jehová y su redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí está haciendo una clara referencia Isaías del Padre y su redentor. ¿Cuál es el redentor del Padre? El Hijo que ha enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer nosotros en el Hijo. Si creemos en el Hijo, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la vida? En el Hijo de Dios, Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo el hermano Branham en esa cita de Sabiduría contra Fe, dice, ven, yo soy los resultados de una unión entre mi padre y mi madre. Este tiene que morir. Ese soy yo. ¿Ven? El cuerpo tiene que morir. No fue así con Jesús. Él era la palabra. Él nació virgen. Hermano, no hubo mujer, hombre, o nadie más que tuvo algo que ver con él. La mujer era la incubadora, correcto, y él mamó de sus pechos y demás. Eso pudiera haber sido verdad respecto a eso, pero permítame decirles, él era Dios. ¿Qué? ¿Qué dijo el hermano Branham? A ver, es que hay seguidores de Lee Bailey que no creen que William Branham, que el hermano Branham haya dicho que Jesús era Dios. A ver, seguidores de Lee Bailey, escuchen por favor. ¿Qué dice el profeta? El profeta dice que ese niño que mamó de los pechos de la Virgen que después no fue virgen, María, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Quién era él? Dice el profeta, él era Dios. Eso es lo que él era. No hubo sexo en lo absoluto. Él tenía que estar libre de sexo para traer vida a través de esa sangre. Como hablaremos en unos cuantos minutos. Fin de la cita. ¿Quién era él, hermano Branham? Él era Dios, dice la cita. Él era Dios. ¿Por qué? Seguidores de Levi le dicen, no, él solamente fue Dios en esos 3 años y medio donde, dicen ellos, el Padre bajó a morar en su Hijo. Ya. Si fuese eso cierto, la cita de Isaías y lo que declaró el arcángel Gabriel, que el que nacería de la Virgen sería Emanuel, y Emanuel dice que es Dios con nosotros, ¿ah? Ese Dios con nosotros no dice el arcángel y no dijo Isaías que sería cuando vendría, por así decirlo, el Espíritu Santo sobre el Mesías. ¿Ya? Es desde su nacimiento. Es desde su nacimiento. Y es porque claramente no le creen a la Biblia, Si el apóstol Juan dice que aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el principio fundamental de la encarnación. Es que el Hijo de Dios
El Hijo de Dios vino en carne. ¿Qué es lo que cree el arrianista? Es que Jesús nació prácticamente como cualquier mortal aquí. Nació nomás, creado, nació, hombre. Y ese hombre tiene que ser lleno del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Estimados, al Señor Jesús, el Señor Jesús fue adorado. El Señor Jesús fue adorado por el ciego cuando el Señor Jesús lo sanó, el ciego lo sanó. El Señor Jesús fue adorado por los discípulos, ¿ya? Y el Señor Jesús cuando pasó por la multitud, todos le gritaron, Hosana, Hosana, Shoshani. ¿Qué es eso? Es una adoración, es un término de adoración, estimados. ¿Qué sucede? Y alguien podría decir, ya, el arrianista podría decir, ya tengo la solución. ¿Por qué Jesús sí fue adorado? Jesús fue adorado porque el Padre estaba en él, y como el Padre está en él, la plenitud de la vida estaba en él, bueno, se puede adorar. Falso, estimado, falso. O sea, a cada persona que sea llena del Espíritu Santo es permitido adorarle. Qué mala exégesis, qué mala conclusión sacan, estimado. Con razón hay algunos adorando a William Branham. Con razón hay algunos adorándose a sí mismos. ¿Por qué? Porque está la falsa doctrina de Nueva York, que salió de ahí esa doctrina satánica, la cual declara, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en una ocasión? Alguien chocó con una persona, con uno de estos, chocó con una persona y dijo, oye, ten más cuidado, ¿no ves que yo soy el Espíritu Santo? Ridículos satánicos, autoadoración, autorreferentes, autoidolatría. Qué terrible. ¿Por qué? Porque ellos deben concluir en su locura que si Dios está en ellos, bueno, son Dios. La misma falsa doctrina que le presentó la serpiente a Eva. La misma falsa doctrina. Seréis como Dios. ¿Qué es lo que quieren estos? Ser Dios. Bueno, falsa doctrina. Todo lo que le quite la gloria, estimados, todo lo que le quite la gloria a Jesucristo, eso es satánico. Todo lo que le quite la gloria a Jesucristo, eso es satánico. ¿Alguien quiere ensalzar a alguien y dejar a un lado a Jesucristo? Satánico. ¿Alguien quiere bajar a Jesucristo y decir, no, Jesucristo era solo un vaso? Estimados, la Biblia dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. William Branham jamás sería eso. Ni ninguno de nosotros sería eso. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús perdonó pecados. El Señor Jesús perdonó pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Estimados, el hermano William Branham podía estar lleno del Espíritu Santo, pero nunca podría decir, tus pecados te son perdonados. Nunca. Ni un pastor muy elocuente, ningún apóstol muy prominente, ni alguien que parezca tener tal autoridad. Nadie puede decir tus pecados te son perdonados. Nadie. Porque eso solamente le corresponde a Dios. Y si Jesús perdona pecados, bueno, usted sabe cuál es la respuesta del por qué, ¿o no? ¿Será muy evidente o no? ¿Será muy evidente? Y alguien puede decir, no. Lo que pasa es que el hermano Branham dice... no lograban entenderle nunca. A veces era el Hijo hablando, a veces era el Padre hablando, y cuando perdonó pecados Jesús, era el Padre. Estimados, cuando el hermano Branham señala de que era el Padre, era el Hijo, etcétera, etcétera, en Jesús, mis apreciados hermanos, él estaba señalando la distinción de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Naturaleza humana y divina. Hay algunos que dicen, toman la cita del profeta y que dicen, Jesús era un ser dual. Bien, dualidad y entretenido, dualidad. Somos de la dualidad entonces. Ni logran entender lo que dijo ahí el profeta. El profeta habló de dos. Dijo un ser dual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es una persona. No son dos personas en él. Esa falsa doctrina ya fue refutada hace cientos de años. La trajo Nestorio, y el nestorianismo decía de que había dos personas en Jesús.
¿Qué quiere decir que hayan dos personas en una persona? Esquizofrenia. O sea, eso no puede ser. En una persona debían haber dos naturalezas. Su naturaleza divina porque era el Hijo de Dios y al revestirse de carne se incorporó a él la naturaleza humana. Es evidente eso, es evidente. Eso calza perfecto con las palabras del profeta porque el profeta dijo que Jesús era un ser dual. ¿Por qué? Porque en ese único ser, en esa persona estaba la naturaleza humana y divina de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús decía tus pecados te son perdonados, eso no lo podía decir por causa de su naturaleza humana, lo decía por causa de su naturaleza divina. Jesús cuando mostró omnisciencia, omnipresencia, etcétera, todo fue por su naturaleza divina, pero no por su naturaleza humana. Es difícil de entender, mis estimados hermanos, pero avanzando con algunas exposiciones, vamos a llegar a eso, a Cristología. Bueno, mis estimados hermanos, el hermano Abraham, a pesar de que él estaba lleno del Espíritu Santo, aún así no podía ser adorado, aún así él no podía perdonar pecados, porque él no era la imagen del Dios invisible, lo cual sí es Jesucristo. El apóstol Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible, es el cuerpo de la deidad, es el cuerpo de la deidad. O sea, estimados, ustedes tienen cuerpo, espíritu y alma, y es una persona. Usted es una sola persona ahí. O sea, usted está tripartito. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios también está reflejado, hay una reflexión de cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Jesucristo. Dios visible, es lo que uno ve, Dios visible. Dios, ¿qué compone también a Dios? Espíritu, porque usted también tiene un espíritu. Entonces Dios también tiene un espíritu. En la Biblia está, pero lleno de citas donde dice, y el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios. Sí, porque nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. ¿Y cómo es Dios? Cuerpo, Jesucristo, espíritu, Espíritu Santo y alma, el centro de lo que procede todo lo demás. Padre, el Padre. Si se dan cuenta, Jesús dice, Él dijo, que bueno que ustedes creen que yo vengo del Padre. Y Jesús también dice, yo les enviaré el Consolador, el cual procede del Padre. ¿Se dan cuenta? Procedencia, alma, del alma procede todo lo demás, del Padre procede tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Bueno, nosotros somos tripartitos, también así es Dios. Entonces, el hermano Abraham fue claro en que él era un hombre y no tenía que ser adorado. Preguntas y respuestas 1962. El profeta dice, yo oro por ustedes, ustedes oren por mí. No solamente digan, lo voy a hacer, hermano Abraham, háganlo, ¿ven? Yo estoy dependiendo de eso. Yo soy el que necesita la oración. Y si Él me puede hacer llegar a alguna parte, recuerden, yo soy un ser humano. Yo no soy Dios. Yo solamente soy un ser humano como ustedes lo son, tratando de encontrar la voluntad de Dios para poder así caminar en ella. Fin de la cita. El hermano Abraham era un ser humano. Parece tan evidente, pero lo increíble es que es necesario aclarar eso, por lo visto, en este último tiempo. Es tan evidente, pero la mente tan poco cabal de las personas. ¿Qué sucede? Uno necesita aclarar eso. Lamentablemente, hay un video del hermano Billy Paul, en donde el hermano Billy Paul dice, el hermano Abraham era idéntico al Señor Jesucristo, excepto en lo corporal. Excepto en lo corporal. O sea que el hermano Abraham no se veía igual al Señor Jesús. Y dice, y el que esté en desacuerdo, siguiente discrepancia. Bueno, ¿cómo el hermano Abraham va a ser igual a Jesucristo solamente en lo físico?
Si fuera igual, el hermano William Branham a Jesucristo, querría decir que él tuvo nacimiento virginal, que él no sobrepasó su teofanía al venir aquí a la tierra, que el hermano Branham nunca cometió un pecado, que el hermano Branham, él era corporalmente la plenitud de la deidad. Sería señalar que el hermano William Branham tenía el Espíritu Santo sin medida, y ojo, el hermano Branham dijo que no es así con él. El hermano Branham dice, nosotros tenemos un vaso de ese mar. Yo tengo una medida, y el hermano Branham lo aclara, hay una cita donde él lo aclara, dice, Jesucristo fue sin medida, yo soy con medida. Por supuesto. Por supuesto. Hay algunos que señalan que bajo el ministerio de William Branham, la plenitud de la deidad vino hacia él. ¿Por qué dicen eso? Porque es evidente. Si él es la manifestación del Hijo del Hombre. Pero ahí, bueno, eso ya se aclaró en la exposición anterior, en donde él manifestó al Hijo del Hombre. O sea, manifestar, ¿qué significa? Dar a conocer. Dio a conocer a Jesucristo, dio a conocer la palabra, porque eso es lo que hace un profeta, es la revelación, da revelación, revelación. Pero no es que él sea la revelación o él sea eso. Y alguien dice, pero es que el mensaje y el mensajero son uno. Por supuesto. El hermano Branham dice, el mensajero es el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, William Branham no hubiese dicho nada correcto si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Está claro, sí. El hermano Branham en 1954 predicó de las 7 edades de la iglesia, en 1960 predicó sobre la Virgen y los 144.000, y en ese mensaje dijo que el jinete del caballo del primer sello era el Espíritu Santo. Y luego los sellos lo aclara y dice, el jinete del caballo blanco del primer sello es el anticristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Después William Branham lo aclara en la fiesta de las trompetas y dice, yo tenía un concepto de lo que había leído de varios autores, lo que había dicho Larkin, lo que había dicho tal y tal persona, pero luego Dios reveló. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que en un momento el hermano Branham estaba enseñando aspectos de lo que había aprendido de otras personas, y en esas cosas habían errores. El hermano Branham en una ocasión decía, no quiero morirme. ¿Por qué, hermano Branham? ¿Por qué no se quiere morir? Porque no quiero ser una nubecita. Yo antes pensaba que era una nubecita, iba a andar con una nube pasando y decir, hola hermano Neville, ¿cómo está usted? Iba a pasar el hermano Neville y a ser una nube. Hasta que tuvo la experiencia que tuvo otro ángel de la iglesia, como el apóstol Pablo, yendo al tercer cielo y se dio cuenta, hay cuerpos aquí, hay una teofanía, ¿se dan cuenta? Entonces después su mente se aclaró porque Dios le reveló que no iba a ser una nube, sino que iba a tener una teofanía. Bueno, ¿qué quiero dar a entender con eso? Hay algunos hermanos que dicen que el hermano Branham era perfecto en su doctrina o cosas por el estilo, etcétera, etcétera. El hermano Branham aprendió de libros, estimados. El hermano Branham era estudioso. En las 70 semanas de Daniel, en una parte dijo que quedaban 7 años, y después en los sellos le preguntaron, hermano Branham, no que eran 7 años, ahora me dicen los sellos que son 3 años y medio, y dijo, olvídese de eso de que son 7 años, olvídese de eso. ¿Se dan cuenta? O sea, el hermano Branham podía ser muy humilde, pero tenía sus errores. Jesucristo fue el ser más humilde que ha pisado esta tierra y nunca dijo, amados hermanos, yo cometo tantos errores. No podía decirlo. ¿Por qué? Él era Dios. Y es más, no dijo, yo ahora no cometo errores que el Espíritu Santo moró sobre mí. Pero antes, mis amados, imagínense cómo era. Imagínense cómo era antes de venir. No. Jesús es el Cordero sin mancha y sin arruga. ¿Cómo es posible que se haya mantenido perfecto desde el nacimiento hasta que fue al camino al Calvario? ¿Por qué? Porque su naturaleza divina siempre lo acompañó.
Hay algunas personas que piensan que Jesucristo estaba expuesto a pecar, expuesto a caer en transgresión, expuesto a pecar. Falso, falso, imposible, imposible. Porque en primer lugar Jesucristo vino del atributo a la carne. Eso es lo que dice el profeta en quién es este Melquisedec. Adán fue distinto, dice el profeta. Adán vino como nosotros, dice. Adán vino como nosotros. Por eso es que Adán tenía amnesia espiritual. Adán tenía amnesia espiritual, no lograba recordar lo que era estar en eternidad. Jesucristo sí. Jesucristo sí. No tenía amnesia espiritual Jesucristo, porque Él vino del atributo, vino del eterno a la carne. En el mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin, 1962, dice, y aún aquí mi amigo José ha dicho, esto no ha fallado ni una sola vez, tiene que ser Dios. Y lo que es más, esta es la promesa de Dios para el día presente. No soy yo no soy la promesa de Dios, yo solo soy un hombre, pero estoy hablando de su Espíritu Santo. Esa es la promesa del día para quien quiera en cualquier lugar. Fin de la cita. Estimados, el hermano Abraham lo dejó claro, el Espíritu Santo es la promesa para el día de hoy. Y el hermano Abraham que el Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que sea una persona? Una persona quiere decir que puede tener comunión con nosotros. Eso es que puede tener comunión con nosotros. Por eso es que el hermano Abraham se fue, está durmiendo, pero no estamos expuestos. No estamos expuestos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y la Biblia dice, donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahí es donde corazones son libertados, ahí es donde las cadenas son rotas, ahí es donde el esclavo del pecado es libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está presente. En el mensaje, dejando escapar la presión, 1962, dice, miren, el Hijo de Dios está aquí en esta noche. Y el idólatra William Branham diría, sí, el William Branham diría, el profeta dice, el Hijo de Dios está aquí en esta noche. Y algunos dirían, sí, era William Branham, el profeta en la representación. El profeta, están haciendo del profeta, ¿saben qué? Están haciendo del profeta un papa. ¿Qué es un papa? Un vicario de Cristo. Jamás, jamás alguien podría tomar el lugar de Jesucristo. Jamás alguien podría tomar el lugar de Jesucristo. El hermano Abraham no era ningún papa. No era ningún sabio pontífice aquí en la tierra, magistrado o algo por el estilo. Jamás. Jesucristo está vivo. Y si Jesucristo está vivo, nadie puede tomar su lugar. Nadie puede tomar su lugar. Entonces, en el mensaje Dejando escapar la presión, 1962, dice, miren, el Hijo de Dios está aquí esta noche. Yo creo eso. Yo no soy el Hijo de Dios. Yo soy un hijo adoptado de Dios, como ustedes lo son. Yo soy una porción de su espíritu, y si su espíritu está dentro de mí. Fin de la cita. ¿Ven? Ahí lo aclara el hermano Abraham. Yo no soy el hijo de Dios. Yo soy un hijo adoptado de Dios. En estricto rigor, mis hermanos, estamos acostumbrados a decir los hijos de Dios, etc. Para ser más certeros, tendríamos que decir los hijos adoptados de Dios. Porque el único hijo engendrado de Dios es Jesucristo. Eso dice la Biblia. El hijo unigénito. El hijo unigénito. ¿Por qué? Porque es el único en su categoría. Es el único en su clase. Es el único de aquella manera. El único hijo engendrado de Dios. Todos los demás somos hijos adoptados de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien nos incorpora a la familia. Jesucristo es quien nos llama a la familia y nos incorpora a la familia. Es Jesucristo el canal, es Jesucristo el puente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, abogado tenemos con el Padre. Es Jesucristo. Mensaje. El patriarca Abraham, 1964, 02 del 07. Una frase corta.
Una frase corta y al hueso. El profeta dice, y ustedes saben que yo no soy Jesucristo. Y ustedes saben, yo sé que para ustedes no, pero para los idólatras de William Branham, y ustedes saben, aquí dice el profeta, y ustedes saben que yo no soy Jesucristo. Lamentablemente, los idólatras no lo tuvieron claro. En el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, 1964-0306, dice, ahora recuerden, yo no soy Jesucristo, yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia. Yo soy igual que ustedes, pero es Jesucristo, el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros guardando su palabra. Y es tremendo cuando el hermano Branham dice, yo tengo tantos errores, yo soy un pecador salvo por gracia, yo no soy más que ese borracho que se convirtió a las 2 horas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esos falsos que dicen un Dios y 2 corderos, un Dios y 2 Mesías, bueno, para que haya un Mesías, para que haya un cordero, tiene que ser perfecto, sin mancha y sin arruga, sin pecado. Y el hermano Branham declara que tenía pecado, que él es un pecador salvo por gracia. ¿Cómo el hermano Branham puede transformarse en un salvador, en un redentor que a sí mismo no se podía salvar, no se podía redimir? Imposible. Imposible. La gloria y la honra, nuestro Salvador y nuestro Redentor únicamente es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, una paradoja, 1964 dice, ahora déjenme aclarar esto ahora, solamente detenerme con ustedes por solo un momento, ¿ven? Cristo viniendo a su cuerpo. Esto no significa que yo no soy el cuerpo, yo solamente soy un miembro de aquel cuerpo. Fin de la cita. O sea, el hermano Branham no es el cuerpo, o sea, no es un cuerpo aparte, no es un cuerpo por sí solo, ¿no? Él forma parte del cuerpo. Fíjense, mensaje, habla esta roca, 1960, 06 del 12, dice, Billy dijo que ellos repartieron tarjeta de oración, muy bien, démonos cuenta, ustedes, gente enferma, que venga esta tarde, venga de esta manera en condición para hablarle a la roca. Yo no soy la roca, yo soy su toma. ¿Ven? Nuestros ministerios solo son tomas en donde Él es un tubo, donde fluye el agua. No glorifiquen el tubo, glorifiquen el agua que ustedes están obteniendo del tubo, porque el agua proviene de la fuente. Glorifiquen el agua, no el tubo, dijo el profeta. Sigue hablando él. Entonces recuerden, no pudiera ser yo el que sana. El tubo no les da a ustedes de beber. El tubo que sale no da de beber, solo suple el agua. Ustedes beban de esa roca herida, que ya ha sido herida. Moisés hirió esa roca con vara de juicio, y los juicios de Dios hirieron la roca, Cristo Jesús. Y cuando Moisés hirió la roca, hubo una hendidura en la roca. Siempre hubo una hendidura en esa roca. Siempre hubo una roca desde ese momento en adelante. Y cuando Cristo fue herido, hubo una hendidura en la roca. En esa roca, ellos encontraron miel cuando estaban hambrientos, encontraron agua cuando estaban sedientos, porque era una roca herida. Esa misma roca hoy en día tiene agua y miel y abundancia de vida, gozo indecible y lleno de gloria, sanidad divina, poderes de Dios para hacer a un hombre libre de pecado. Habla la roca y ella dará sus aguas. Amén. Fin de la cita. Qué tremendas palabras. Me llegaron a emocionar. Qué tremendo es esa roca herida. Y ahora podemos sacar una falsa doctrina que quieren hablar sobre esta roca. El cordero que fue matado a la hora de la mañana y a la hora de la tarde. Habían 2 corderos que eran matados, ¿ok? Y dicen, un cordero fue Jesucristo, que fue matado ahí en la cruz, y el otro cordero, dicen ellos, fue William Branham en ese choque automovilístico. Ese es el otro cordero. Bueno, ya acabamos de señalar que
El hermano Abraham no cumple con las condiciones de ser el Cordero de Dios sin desprestigiar al hermano, sin escupir al hermano. Esa no es la intención, sino que para mí, estimados, para mí es una ofensa que quieran decir que Jesucristo y el hermano Abraham es un equivalente, es un idéntico. Es una ofensa para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado de Jesucristo. Estoy enamorado de Jesucristo. El hermano Abraham, él tiene su esposa y él tiene que estar enamorado de Jesucristo también. Pero yo soy un enamorado de Jesucristo y si a mí, estimados, si a mí me tocan a Jesucristo, ahí yo pierdo los estribos. Debo admitirlo. Pierdo los estribos. Estimados, a mí han insultado a mi madre en mi cara. Estimados compañeros de trabajo, me han dicho a mí, ¿te gustaría compartir tu esposa y yo te presto la mía? Y me lo han dicho de verdad. Me lo han dicho de verdad. En una ocasión yo recuerdo una historia de mi padre, si me escucha se va a sonreír quizás, pero hubo una vez que un compañero de trabajo le dijo algo, una broma a mi padre con respecto a mi madre, con respecto a su esposa, y él tenía una llave de trabajo, un instrumento de trabajo, y él, ¡pah!, lo clavó en la pared, al lado de la persona, y dijo, a la siguiente broma te va en la cabeza. Claramente mi padre ahí estaba en un proceso de avanzar cristianamente. Eso pasó hace más de 30 años, mi hermano, ahora está mucho más dócil. Pero aquí quiero ir con esto, aquí quiero ir. A mí me han insultado a mi madre en mi cara, me han dicho cosas perversas de mi esposa en mi cara, y yo, inmutable, me podrían ver tal cual como ahora, inmutable. Me pueden insultar y yo, inmutable. Me pueden decir cualquier cosa y yo, inmutable. Pero me dicen algo en contra de Jesucristo. No me van a ver inmutable. No me van a ver dócil. Van a ver que voy a sacar, por así decirlo, espada espiritual, escudo espiritual, y voy a matar a ese diablo. Déjenme lo hablo, voy a matar a ese diablo, estimado. Lo voy a matar. Bueno, estoy hablando en términos espirituales. Y esta pelea no es contra carne y sangre, mi amado hermano. No crean que yo tengo sangre en el ojo a alguien que anda diciendo... Esto es algo netamente espiritual. Netamente espiritual. Yo de niño, es que he tenido luchas espirituales, estimado hermano. De niño, y el diablo a mí me odia, me pone... ¿saben algo? Yo camino por la calle y el diablo me pone una imagen de que un vehículo se descarrila y me mata. A ese nivel estamos hablando. Hermano, vaya un psiquiatra. No, esta es una lucha espiritual. El diablo me odia. El diablo ha querido que mi matrimonio se deshaga. Me han hablado mujeres por interno. Oye, eres bastante guapo. Y yo le he dicho, apártate de mi Satanás, espíritu homosexual. Te estás haciendo pasar por mujer. Y nunca más me han hablado. Discernimiento. Quieren que yo me detenga. Pero si el Señor Jesucristo me tiene aquí voy a estar. Bueno, el hermano Abraham no era ningún otro cordero. El hermano Abraham no era ningún otro cordero. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos dice que el sacrificio del Señor Jesucristo fue concluido y sirvió para siempre. Eso dice el libro de Hebreos. El sacrificio que hizo fue concluido y nos sirve, y la redención está lista para siempre. Pero claro, tiene que haber una revelación con respecto al doble golpeado de roca por parte de Moisés. ¿Qué sucedió? Ahí? Bueno, eso está para otra exposición, y no de estos deísmos, pero está para otra enseñanza. Pero ahí tenemos al libro de Apocalipsis, donde dice Apocalipsis 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo.
Entonces el Cordero fue inmolado en el principio del mundo. El hermano Abraham dice que fue inmolado en la mente de Dios, etcétera, etcétera. Pero estimado, si dice que fue inmolado, eso quiere decir que fue inmolado. Y hay un misterio detrás de eso. Hay un misterio. ¿De dónde creen que se sacó la sustancia, la materia prima para la creación? Del Hijo de Dios, de la palabra. ¿De dónde creen que se sacó la sangre para escribir nuestros nombres con tinta con sangre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo? Ahí está, hay un misterio detrás de eso. Bueno, no es para ahora, pero con esto sí hago un paréntesis de rechazar esa falsa doctrina que el hermano Abraham era otro cordero. No, 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 es siempre el mismo cordero. Es Jesucristo que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Bueno, el hermano Abraham no es el Mesías, no es un segundo cordero. En el mensaje Una paradoja, 1963-0801 dice: así es como él se identificó a sí mismo de ser el Mesías. ¿Es correcto eso? Toda la congregación dice amén. Dice, bien, él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y ustedes saben que eso no puede ser yo. Voy a volver a repetirlo. Y ustedes saben que eso no puede ser yo. Yo no soy ningún Mesías. Yo soy solo un hombre, su hermano. Pero es el Espíritu Santo aquí, que es el Mesías. Es el líder. Él es el que sabe. Yo no conozco a esas personas. Ellos lo saben. Fin de la cita. El hermano Abraham no es el Mesías. Y aquí lo acaba de declarar. Si no es un Mesías, si él no es el Mesías, él no puede ser otro cordero. Mensaje Desesperación, 1963, 0901, párrafo 171, dice: vigilen, él viene, ven, él ya les ha sanado, él trae su palabra, él la confirma, él la muestra su presencia, él muestra su presencia. Nadie puede hacer estas cosas aparte de Dios. Ustedes lo saben. Esa es la señal del Mesías. Y ustedes saben que yo no soy ningún Mesías. Así que es Él. Ahora aquí, Él se los ha probado a todos ustedes. Ahora eso debería llevarlos a la desesperación. Fin de la cita. Hay que estar desesperados para proclamar que el Mesías está aquí, en la forma del Espíritu Santo. Preguntas y respuestas, 1964, 08 al 23. Dice, hermano Abraham, y dice el profeta, veamos qué es esto, dice. Hermano Abraham, es común que muchos que siguen su mensaje crean que usted es el Mesías de este día. ¿Es eso así? No, señor. Sigue hablando el profeta y dice, díganos claramente, hermano Abraham, parece que vacila en darse a conocer usted mismo, y nosotros sabemos que con un ministerio como el que Dios le ha dado, usted debería de estar identificado en alguna parte de las Escrituras. Párrafo 266, número 2, dice, usted nos dijo su propósito de ir a Arizona la primera vez. Usted nos dijo por qué y se cumplió, pero usted no nos dijo por qué regresó otra vez. En primer lugar, y ahora responde el hermano Abraham, atención, responde el hermano Abraham, dice, me parece, sí, era pregunta 266, ahora párrafo 232 dice, en primer lugar, yo no soy un Mesías, ¿ven? El Mesías es Jesucristo, pero nosotros somos pequeños Mesías. Cada uno de nosotros, Mesías significa ungido, y en él mora la plenitud de la deidad corporalmente. En mí solamente mora parte de su espíritu. Así como mora en usted, a mí se me ha dado un don para saber cositas y ver cosas de antemano. Eso todavía me hace hermano de ustedes. ¿Ven? Yo no soy él, ningún Mesías. Yo soy hermano de ustedes, ¿ven? Solo un pastor para la manada. Y si yo les digo que yo soy el Mesías, yo sería un mentiroso. ¿Ven? Y yo no quiero ser un mentiroso. Fin de la cita. Tremendo, tremendo ahí.
Yo creo que una idólatra de William Branham se revolcaría ahí, andaría muy enfadado si oye estas citas. Porque déjeme decirle, estas personas, les voy a contar un secreto, creen lo que solamente ellos quieren creer. O sea, ellos dicen, le creo a esta cita, pero a esta cita no. Esta cita sí porque me gusta mi falsa doctrina y esa cita no me gusta porque está fuera de tiempo o es antes del 63 o algo por el estilo. Y si es del 64, no, es que esa cita no es del 65. No lo dijo el 65. Ya, o sea, así de hipócritas son. Pero, fíjense cómo es el istmo, pero si una cita de 1947 va totalmente acorde a su falsa doctrina, dicen, miren qué revelación de 1947. No, pero eso va acorde a la revelación. Son falsos, hipócritas. Bueno, Dios es identificado por sus características. 1964, 03 del 11, dice, una visión. Ahora recuerden, yo no soy el Mesías, yo no soy Cristo, pero Él está aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer que ustedes vean. Él está aquí, Él está cumpliendo su palabra. Ahora vuelvo a repetir, el hermano Abraham no es otro cordero, el cordero era sin mancha, lo cual equivale a sin pecado. En el mensaje de identificación 1963, 01 al 23 dice, yo no soy sin pecado, yo tengo bastante sobre mí. Está hablando el hermano Abraham. Yo no soy sin pecado, yo tengo bastante sobre mí. Pero cada hora yo le confieso constantemente, cuando yo veo mi error, yo me alejo de eso y trato de hacer lo que es correcto. Yo no trataría de irme al cielo en mis méritos. Yo no llegaría allá. Yo estoy confiando solamente en Jesucristo. Él es mi confianza. Yo creo en Él. Yo no trataría de entrar porque yo soy un hermano pentecostal. Yo no entraría por mis méritos de pentecostal. Yo entro por los méritos de la sangre de Jesucristo. Él murió por mí y eso es en lo que yo quiero que ustedes confíen, en los méritos de Él. Fin de la cita. ¿Mérito del hermano Abraham? No hay ningún mérito en él. ¿Mérito del Señor Jesucristo? Pues claro que sí, Estimados, solo hay un Redentor. En el libro de las Edades, en la edición de Palmos, dice, no hubo conquistador antes de Él, y no hay ninguno aparte de Él. Solo Él es el Salvador y Redentor. Él es el único Dios, y Señor Jesucristo es su nombre. Como dijo hermano Abraham, ¿estará escuchando el hermano Olivaile donde quiera que esté? ¿Quién es Jesucristo? Él es el único Dios y Señor Jesucristo es su nombre. Él es el único Dios y Señor Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso, Él es deidad absoluta, Él es totalmente divino. El hermano Abraham dice, si Jesucristo no era divino, Él era un impostor. Él era el mayor impostor que hay. Eso dijo el hermano Abraham. En el libro de Éxodo, parte 1, 1955, del 10 del 05, dice, hoy somos hijos e hijas de Dios perfectamente redimidos por un Redentor perfecto, el Señor Jesucristo. Amén. Me alegra pensar en eso. Fin de la cita. Preguntas y respuestas de Hebreos, parte 3, 1957, del 10 del 06, dice, y cuando Jesucristo nació, Él redimió a todo el mundo, seguramente que lo hizo. Él fue el Redentor de toda criatura que fue criada en la tierra. Él era el Redentor. Y toda redención está en Él. Y no hay ninguna otra manera que pueda venir. Ni por buenas obras, ni por uniéndose a la iglesia. O sea lo que sea, ustedes deben venir a través de ese hilo escarlata. Ese redentor pariental. Fin de la cita. Aquí el hermano Abraham está queriendo decir que Jesucristo es el único redentor que hay. Falsa doctrina que el segundo cordero el hermano Abraham, falsa doctrina. Segundo Mesías, segundo Redentor, falsa doctrina. Lo dice el propio mensaje.
O sea, con solamente cita bíblica, señalando a Hebreos que con la sangre de Jesucristo, con esa sangre nos cubre multitud de pecados, que con esa sangre Él es nuestro único Dios y Salvador. Con eso desbarata cualquier falsa doctrina. Entonces, está claro, el hermano Abraham dice que no es Dios, no es Dios. Y el hermano Abraham señala de que nosotros somos redimidos con la sangre de Dios. Y el hermano Abraham no es Dios. Estimados, recuerdo que hace una semana atrás querían hacer como un debate, algo así por el estilo, de si Jesucristo era Dios o no era Dios, cristología, etcétera. No se llevó a cabo el debate, pero ni siquiera estamos en el debate y ya estamos lanzando ciertas cositas que declaran que Jesucristo es netamente Dios. Amén. La deidad de Jesucristo, fíjense el mensaje, fíjense el título, la deidad de Jesucristo. Deidad quiere decir Dios, divinidad. La deidad de Jesucristo en 1949, 12 del 25 dice, y luego esa sangre fue sacada de las venas de Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Venas de Emanuel en la cruz del Calvario. Y hoy tiene el mismo poder salvador y santo que tenía el día que fue hecha la transfusión en el Calvario. ¿Ustedes lo creen? Amén. Ahora, eso es correcto. Somos redimidos por la sangre de Dios. La Biblia dice que fuimos comprados por sangre y redimidos por Dios, la propia sangre de Dios. Fin de la cita. ¿De quién era la sangre? De Jesús. Ahora, ojo, la química de la sangre, hay una cita donde dice que la química de la sangre se secó. Pero ¿cuál era la señal? El Espíritu Santo, la vida que había en el Cordero. Esa vida que había en el Cordero ahora viene al creyente. Amén. Qué tremendo. Israel en Cades Barnea, 1953. Dice, una mujer me dijo, aquí no hace mucho, hermano Abraham, ella dijo, Jesús no era más que un hombre común y corriente. A ver, ¿cómo lo dijo arrianista moderno del mensaje? Hay hermanos del mensaje que dicen eso, que Jesús no era un hombre corriente, estimados, lo dicen. Y dicen que son del mensaje, ojo. Ya, dice, Jesús no era más que un hombre común y corriente. Dijo, él era un profeta. Sí, claro, también dicen eso lo del mensaje. Él era el hijo del hombre, un profeta, pero no Dios. Ojo, eso dicen. ¿Ya? O sea, testigo de Jehová, versión 2.0. Ya, dice, él era un profeta, pero usted trata de hacerlo Dios. Ah, hermano Abraham, usted está en un error. Él era un profeta, pero usted trata de hacerlo Dios. Hermano Abraham, usted está mal. ¿Cómo se le ocurre hacer Dios a Jesús? ¿Cómo usted le cabe eso en la cabeza, hermano Abraham? Ay, esta hermanita no estaba tan bien en su doctrina. Ahora el hermano Abraham le responde y dice, yo le dije, ¿él era Dios o él era Dios o él era Dios o era un engañador? Y dijo, oh, él era un buen hombre, él era un filósofo, pero él no podía ser Dios, él no era divino. Yo le dije, él era divino, él tenía que ser divino. Si él fuera un hombre, él no hubiera nacido por un nacimiento, él hubiera nacido por un nacimiento sexual. Pero él nació de un nacimiento virginal, así que él era la sangre de Dios. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Fin de la cita. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Dios. Es Dios. Gloria a Dios. Testigo en 1954, 03 dice, no fue la sangre de un judío, fue la sangre de Dios que nos salvó, no la sangre de un judío. Él no era la sangre de ningún hombre. Él fue la sangre creativa de Jehová Dios, quien creó la célula de sangre. Él no era ni de sangre judía ni gentil. Él era Dios. La sangre de Dios nos salvó. Fin de la cita. Tremendo, tremendo. A ver, vamos, arrianista del mensaje, vamos, le estamos golpeando. Leyó Gracia, 1954, 10 del 06. Dice, ¿en dónde está la vida? La vida está en la sangre. La sangre es la vida.
Y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre, porque él era la propia sangre de Dios. Y él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí. Fin de la cita. Jesucristo, él era el único que podía sangrar la sangre de Dios. La edad de Efeso, 1960, 12 del 05, dice, ¿quién compró? ¿De quién era esa sangre? La Biblia dice que era la sangre de Dios. Dios con su propia sangre, ¿correcto? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fin de la cita. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. El hermano Branham acá está citando Biblia. Por su propia sangre. Porque, mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? 1963, 12 del 14. Dice, Jesús era Dios, no judío. Recuerden, la célula de sangre proviene del sexo masculino. Y él no era un hombre ni judío ni gentil. Él era Dios, creado en carne. Nosotros no somos salvos por la sangre de un judío o sangre de un gentil. Somos salvos por la sangre de Dios. Él era Dios, nada menos. Él no era judío ni gentil, la sangre creadora de Dios en él. Nosotros llegamos a ser, si él era judío o gentil, todos estamos perdidos. Él era Dios encarnado. Correcto. Fin de la cita. Estimados, si Jesús solamente era un profeta, estamos perdidos. Si Jesús era solamente un vaso, estamos perdidos. Si Jesús solamente era, no sé, un arcángel hecho carne, como los testigos de Jehová dicen que Jesús era el arcángel Miguel, estamos perdidos. Si Jesús era judío gentil, estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdidos? Porque no era Dios salvando. En la Biblia, si no me equivoco, en Zacarías o en Malaquías, bueno, en una de esas, uno de esos profetas menores dice, Jehová dice, yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo iré y los salvaré. ¿Quién es ese Jehová? Es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Jesucristo. Es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. Hay muchas más citas donde declara el hermano Branham lo mismo. Bueno, a ver, en Hebreos capítulo 6, voy a leer un pequeño extracto. Dice, el gran Jehová descendió. Jesucristo descendió. Lo mismo que le he declarado en un comienzo. Cuando el apóstol Juan dice, el que no cree que Jesucristo ha descendido en carne, es el espíritu de anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa cita? Porque hay algunos que dicen que Jesucristo fue creado en el vientre de María. Eso es lo que creen, que fue creado. Hay una gran distinción, una gran distinción de ser formado en el vientre a descender en el vientre y que la carne sea creada en el ser divino. Muy distinto, muy distinto. Porque hacen, por así decirlo, de Jesús un milagro, por así decirlo. Hacen de Jesús un milagro, pero no el autor del milagro. Es muy distinto. Es muy distinto. Hay que saber mucho de cristología para esto. Hay que saber mucho de eso. Hay que ser muy sigiloso con esto. Porque si alguien tiene mal esta doctrina, está diciendo o que Jesús solamente fue un ser creado, o está el que le dice la cosa correcta, que Jesucristo es Dios. Bueno, dice el profeta, el gran Jehová descendió y se hizo tangible, viviendo en el cuerpo de su propio Hijo, declarando y reconciliando para sí mismo al mundo. A Dios Cristo no era nada menos que Dios, y Dios no era nada menos que Cristo. Los dos juntos formaron la deidad de Dios corporalmente, hecho un poquito más bajo que los ángeles para que él pudiera sufrir. Los ángeles no podían sufrir. Jesús era el tabernáculo en el que Dios habitó. Y ahora muchos declaran, Jesús era un tabernáculo, era solo un tabernáculo. Es lo mismo que están diciendo, Jesús solamente era un vaso. No entienden bien. Jesús es Dios visible. Pablo dice que Jesús es el resplandor
de la gloria de Dios. Resplandor de la gloria de Dios. Si usted tiene una bombilla, una ampolleta, usted la tiene aquí y enciende la ampolleta, usted va a ver luz. Nunca va a ver el filamento de wolframio adentro. No lo va a ver. ¿Por qué? Porque usted ve el resplandor, ve la luz. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, nosotros vemos al Hijo, pero el Padre no se ha ido a ninguna parte. El Padre está en su Hijo porque son uno, son inseparables. Es el mismo Dios. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. O sea, Jesús dijo que en un uno, hay un somos. En un uno hay un plural. Sí, hay un plural, pero en un uno, es un solo Dios. Es un solo Dios. ¡Qué tremendo! Bueno. Falta de comprensión que ha llevado a hermanos idólatras del mensaje. En el mensaje El Develamiento de Dios, 1964, dice, pero ellos fueron conmovidos respecto a este hombre, quien podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían a letra, y fueron conmovidos, así que vinieron a verlo a él. Ahora fíjense bien, ahora no se pierdan esto, ¿ven? Y vinieron y le dijeron a Felipe, el cual era de Betsaida, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe y otros discípulos los llevaron a Jesús, a ver a Jesús. Ahora fíjense, en las mismísimas palabras con las que Jesús le respondió a ellos, porque vinieron a ver a quién era él, y ellos no podían verlo a él. El hermano Abraham toca el púlpito 3 veces. Ellos vieron la forma, pero él estaba en su templo. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Entre paréntesis, y eso es lo que chocan, mis estimados, los que dicen que Jesús no es Dios, chocan con la carne. Chocan con la carne porque la gente asocia la carne con el pecado, porque el apóstol Pablo dice que la carne es contraria al espíritu. Entonces dicen, no, si yo veo a Jesús, si lo estoy viendo, no puedo ver a Dios, porque es carne. Pero es que por algo, es que Jesús sobrepasó el pecado sexual, estimados. Todo esto está vinculado. Es muy importante de que haya venido por medio de una virgen, sobrepasando el pecado sexual. Jesús sobrepasó el pecado sexual. El sexo no tocó a Jesús. Por lo tanto, la carne que va guiada al pecado, etcétera, no podía tocar a Jesús. Hay algunos que dicen, no, es que como Jesús fue tentado, él pudo haber pecado. No, estimados. La naturaleza divina de Jesús nunca hubiera permitido eso, que Jesús pecara. Jesús podía ser tentado por su naturaleza humana. Y es por eso que no se entiende cristología, mis hermanos. Por eso muchos no entienden cristología. Dicen, el Padre, Jehová. Dice la Biblia, Dios no puede ser tentado. Pero como Jesús fue tentado, dice, Jesús no puede ser Dios. El Padre, Jehová, es omnipresente. Pero Jesús, si estaba en Jericó, no podía estar en Capernaum. Si estaba en Capernaum, corporalmente, Jesús no podía estar en Jericó. Y si estaba en Jericó, no podía estar en Jerusalén. Y si estaba en Jerusalén, no podía estar en el Monte de los Olivos, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, dicen, Jesús no era omnipresente. Por lo tanto, no puede ser Dios. Estimados, esto se los tengo preparados para cuando hablemos del tema. ¿Ok? Pero porque hay que explicar esto con detalle, no en una pasada solamente. Bueno, pero eso es lo que pasa. La gente choca con la carne y en todo sentido. O sea, choca con la carne, ¿por qué? Para despreciar a Jesús, o choca con la carne para idolatrar a la carne. Para idolatrar a un pastor, para idolatrar a un apóstol, para idolatrar al hermano Abraham, etcétera, etcétera. La gente choca con la carne. Bueno, y sigue diciendo el hermano Abraham, dice,
Dice, ellos vieron la forma, pero él estaba en su templo, Dios estaba en su templo velado en carne humana. Fíjense en las palabras que él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿ven? Y muere, queda solo, ¿ven? Ha llegado la hora, pronto será cuando el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿ven? Y él debe partir de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo, ¿ven? Miren, ¿por qué no podían ellos ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios y estaba Él. Y ahí estaba Él. Pero no podían verlo por causa del velo. Y esa es la misma cosa hoy en día. A ver. Aquí es donde empiezan a tergiversar los idólatras de William Branham. Cuando el hermano Branham dice, y esa es la misma cosa hoy en día, estos idólatras dicen, miren, en ese tiempo no podían ver que en Jesús estaba Dios, que Jesús era Dios. Y dicen ellos, y predican en sus púlpitos, y dicen, y hoy en día no pueden ver que William Branham era Dios, porque era Dios velado en carne humana. Qué tremendo como tergiversan las cosas, es terrible, es terrible. Bueno, sigue hablando el hermano Branham, dice, y esa es la misma cosa hoy en día. Estas personas aplican estas palabras al hermano Branham. Dice, y esa es la misma cosa hoy en día. Ellos no pueden verlo a él por causa del velo. Está sobre su rostro. Estos griegos estaban enmascarados, o sea, Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Fíjense, él les dijo a ellos, si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Ellos no podían entender cómo o por qué era que ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. ¿Ven? No podían ver a Dios porque Dios estaba velado de ellos. Ahora retengan eso en sus mentes. Dios estaba velado en un hombre. Ellos podían decir, ningún hombre pudiera hacer estas obras a menos que sea Dios. Ningún hombre puede hacerlo. Y cómo es que aquí está un hombre y sin embargo las obras de Dios son manifestadas por medio de él. Entre paréntesis, aquí el hermano Branham está hablando de Jesús. Jesús hacía milagros, Jesús hacía tremendas obras, tremendas maravillas. Pero ¿qué sucedió? En el ministerio del hermano Branham también hubo milagros, también hubo maravillas. Entonces estas personas dicen, ningún hombre puede hacer estas obras a menos que sea Dios. A menos que William Branham, ningún hombre puede hacer estos milagros a menos que sea Dios. Y apuntan a William Branham. Siendo que el hermano Branham está hablando esta cita del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. No perdamos el contexto. Continuamos. Dice, ven, ellos no podían entender que Dios estaba velado. Eso es lo que le pasa a la arrianista. Chocan con la carne nuevamente. Era Dios. Dice, él está velado en un hombre, como él siempre estuvo velado, pero él estaba velado a ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora, sea muy cuidadoso. Ahora él es el, estimados, aquí se toman de esto los idólatras de William Branham. Vuelvo a retomar, dice, ahora muy cuidadoso. Tenga cuidado usted también. Ahora muy cuidadoso. Ahora él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entre paréntesis, dice, estos idólatras de William Branham dice, como fue en los tiempos de Jesús, así es en nuestros días. William Branham fue Dios porque era Dios velado en carne humana. ¿Es eso lo que está hablando el hermano Branham? Veamos. Dice, ahora sean muy cuidadosos, ahora Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿ven? Dios velado, el mismo escondiéndose del mundo, velado en un ser humano. Los idólatras apuntan a William Branham con esto, velado en un ser humano, apuntan a William Branham. ¿Ven? Dice, el hermano Branham dice, aquí estaba Dios. Esos griegos diciendo, quisiéramos verlo. Y Jesús dijo, un grano de trigo tiene que caer y morir.
Ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Ustedes tienen que apartarse de sus propios pensamientos, como fue con aquellos discípulos. Ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y beber su sangre. Pero ven, ellos habían muerto a esas cosas. Estaban muertos para un principio, estaban muertos para Cristo. No importaba cómo fuera o cuán derrotado parecía que él estaba. Sin embargo, ellos lo creyeron de todas maneras. ¿Ven? Podían ver en ese hombre, un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás, que había nacido aquí en la tierra y anduvo con ellos, habló con ellos, usó ropa como el resto de ellos, pero ese era Dios. Así que los griegos no podían verlo porque él estaba escondido de ellos en un ser humano. Fíjense, a su palabra para ellos. Si este grano de trigo no cae en la tierra, Dios velado en forma de un hombre, el mismo escondido de la vista de ellos, solo podían ver a un hombre. Pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio a un hombre, el otro vio a Dios. Y hermanos, hoy en día es así. El predestinado solamente puede ver a Dios en Jesucristo. Jesucristo, solamente el predestinado ve a Dios cuando ve a Jesucristo. Otro va a decir que su nombre, dice el profeta, uno vio un hombre solamente, uno vio un hombre simplemente. Eso pasa hoy en día incluso en el mensaje. En el mensaje dicen, Jesús fue un hombre nada más, Jesús fue un hombre nada más. Pero el profeta dice, el predestinado dice, pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio un hombre, el otro vio a Dios. El otro, ojo, estimados, el que no ve que Jesucristo es Dios no es predestinado. Aquí le dice el profeta, el predestinado, los predestinados vieron a Dios. ¿Ven? Y era Dios velado en un ser humano. Y estimados, cuando dice Dios velado en un ser humano, cuando dice Dios velado en un ser humano, es lo mismo que yo le he estado mencionando. Es Dios descendiendo, el Hijo de Dios descendiendo y revistiéndose de carne. Estimado, sí es correcto. Cuando el profeta dice, la carne no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo, eso sucedió desde el nacimiento de Jesús. Desde el nacimiento de Jesús. Deidad el cuerpo no era deidad, correcto, es carne. Por eso es que por su naturaleza humana, es que Jesús murió, pero la naturaleza divina de Jesús no podía ser destruida, no podía morir. Jesús en su naturaleza divina no lo podía tocar los clavos, no lo podía tocar los latigazos, no lo podía tocar la corona de espinas, pero en su carne, en su naturaleza humana, sí, en su naturaleza humana. Es porque en Jesús, en esa única persona, había dos naturalezas. Por la carne, naturaleza humana, por el ser, la divinidad que descendió del cielo, del tercer cielo, ahí está su naturaleza divina. Bueno, uno vio a un hombre, el otro vio a Dios. Y esto es en todo momento, mis estimados, en todo momento, porque cuando los reyes magos adoraron a Jesús en el pesebre, nunca la Biblia declara que eso fue idolatría. Nunca. Nunca la Biblia declara que fue idolatría darle obsequio, darle honra, darle gloria e inclinarse. Porque algunos dicen, no, eso es dar reverencia, inclinarse. Eso no es nada, eso no es adoración. Sí es adoración. Sí es adoración inclinarse. ¿Por qué creen que el hermano Abraham no fue ante el Papa para inclinarse y besarle el anillo? Porque William Branham con esa acción no diría, oh, te alabo, Papa, te alabo. No. William Branham no diría esa frase, pero sí haría reverencia, sí haría una acción que es de idolatría. Y el hermano Branham dijo, no, eso es idolatría, no puedo hacerlo y me voy del Vaticano. ¿Por qué? Es idolatría. Si los reyes magos al inclinarse, al dar reverencia, al obsequiar, este es para el Salvador. Hasta Herodes dijo, llévenme con ustedes para adorarle. ¿Ya? Entonces, si Jesús era solamente un ser humano antes de el bautismo, ¿por qué no está escrito en la Escritura que fue idolatría, que fue un error que los reyes magos hicieran eso? No está escrito.
No está escrito. Entonces, si no está escrito, quiere decir que eso calza con lo que dice Isaías y calza con lo que dice el arcángel Gabriel, del que nacería sería Emanuel. Y Emanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros no solamente desde el Jordán para adelante, no, Dios con nosotros desde el nacimiento. Caso cerrado, arrianista, te pegué en la cabeza. Bueno, Dios velado, dice el profeta, el hermano Abraham, dice, y era Dios velado en un ser humano, mostrando que ambos estaban correctos. Pero esa es su fe, en eso que usted no ve. Usted lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano. Él, y todo el contexto es hablando de Jesucristo. El hermano Abraham está apuntando a Jesucristo, dice. Él estaba en esa carne, y esa carne era su velo. El velo fue rasgado, ¿ven?, para que Dios pudiera ser manifestado. Fin de la cita. Ahora esta cita, de mala forma, la aplican al hermano William Branham y dicen, y ponen la foto de él y dice, unos vieron un hombre, pero otros vieron a Dios, apuntando al hermano Branham. Porque él era un hombre y los falsos dicen, ven, él hizo milagros, ustedes ven un hombre, pero yo veo a Dios, dicen, yo veo a Dios. Bueno, el hermano William Branham, yo creo que hasta se cansó de repetir de que él no era Dios. El hermano Branham en una ocasión dijo, algunos me han dicho anticristo y otros me han dicho Jesucristo. Y hay algunos que dicen, ven, uno estaba correcto y el otro estaba incorrecto. El que le dijo Jesucristo estaba correcto, el que le dijo anticristo estaba incorrecto. Estimados, los dos están incorrectos, los dos. El hermano Abraham no era ni Jesucristo, ni tampoco era un anticristo. Él era un simple hermano, un hermano como usted y yo. Hermanos, cualquiera, estimados, cualquiera de nosotros hubiese sido escogido para desplegar tan tremendo ministerio si Jesucristo lo hubiese escogido. Si Jesucristo lo hubiese escogido. Cualquiera de nosotros. El Señor Jesucristo escogió al hermano Abraham para hacer esas tremendas hazañas, pero déjenme decirle, si nos vamos por los milagros, déjenme decirle que Tommy Osborne hizo más milagros, usado por el Espíritu Santo, hizo más milagros que el hermano William Branham. Hizo más milagros. Estúdienlo, búsquenlo. Tommy Osborne, él cuenta el testimonio. Tommy Osborne fue a una de las reuniones del hermano Abraham y este hermano dijo, a mí me encantaría tener este don de sanidad, cuántas personas serían convertidas, etcétera, etcétera, y Dios se lo concedió. Y el hermano Osborne vivió más años que el hermano Abraham, o sea, de ahí también está de tantos milagros más que se hizo, vivió. El hermano Abraham murió joven, estimado, murió como a los 57, 56, por ahí, no pasó los 60, parece, murió joven. Pero estos hermanos llegaron quizás a los 80 años, etcétera, en ministerio, vivieron más, lograron quizás hacer más, abarcar más. Es entendible. El hermano Branham, estimado, murió cuando estaba en el pináculo de su ministerio. Es un misterio su muerte, estimado. Es un misterio. Estaba, pero en la tremenda euforia de su ministerio. Y Dios lo saca. Es un misterio. Pero alguien me puede decir, ¿y por qué? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón de ese misterio? La esposa del Cordero. Tenía que manifestarse los hijos de Dios. Estoy seguro que el hermano Abraham hubiese vivido hasta los años 90. Los años 90 si no le hubiese pasado nada. Hasta los años 90. Hasta cuando yo nací en 90. Estoy seguro que el hermano Abraham, sano, todo el tema, hubiese llegado a los años 90. Perfectamente. Pero Dios no lo escogió. ¿Por qué? Porque el hermano Abraham no es Jesucristo, no es el Mesías, pero sí hay una tipificación, tal cual como todo profeta reflejó al Señor Jesucristo, también el hermano Abraham hizo una reflexión y el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, ¿Por qué?
porque enviaría al Consolador. ¿Y ahora qué? Los discípulos no serían unos simples espectadores. Espectadores. Ah, Jesucristo dio pan a los 5.000. Ah, Jesucristo sanó al leproso. Espectador. Espectador. Ah, el Señor Jesucristo le dio vista al ciego. Ah, el Señor Jesucristo sanó a la mujer con el flujo de sangre. Espectador. Espectador. Ah, el Señor Jesucristo levantó al muerto, al joven de Naín. Le sacó a Lázaro. Ah, a la niña. Espectadores. Espectadores. Si el hermano Braham hubiese estado vivo hasta el día de hoy, con lo superficial que se ha vuelto el mensaje, serían espectadores. Hermano Braham, ore por mi hijo. Hermano Braham, ore por mi niña. Hermano Braham, ore por mí. Ore por mi papá. Ore por mi mamá. Ore, ore, ore. ¿Dónde está la novia de Jesucristo? ¿Dónde está el poder de los hijos de Dios? Tenía que manifestarse, tenía que el poder sobrenatural del Señor Jesucristo manifestarse en un cuerpo y no ser unos simples espectadores. Yo no me asombro por los milagros que vinieron a través del ministerio del hermano Braham, no me asombro por eso, yo me asombro por lo que Jesucristo hace hoy día. Al día de hoy, eso es lo que me asombra todos los días veo al Señor Jesucristo de una manera sobrenatural, y eso a mí me habla y me dice que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo viene pronto. Yo no espero al hermano Braham a que venga, no espero, quiero la carpa para ser sanado, no, Jesucristo, hazte presente en mi vida hoy en día. Dios les bendiga. No tengo más palabras. Dios les bendiga. Quedó, estimados, la falsa doctrina del nombre nuevo. Quedó en el tintero, pero un hermano me dio un recuento de varias cosas, de varios puntos doctrinales que hay que ver que está en relación con el tema de ismos. Veo mucho nicolaísmo en esos puntos que él me dijo. Vea estos puntos, analicémoslos. Así que yo creo que en una siguiente exposición podré tomar el nombre nuevo, que son unas cuantas citas, 20 minutos, media hora, y después podríamos ver esos puntos que son de nicolaísmo y cosas por el estilo. Muchas gracias, mis hermanos. Un gran shalom.